Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio nuevo de este podcast. Esperemos que tengan un gran inicio de semana. Y bueno, pues esto es Jovenmente Político. Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Asdrúbal Ramírez Carrillo, director de Educación y Formación en el gobierno del estado de Michoacán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí. Soy Asdrúbal Ramírez y soy director de Educación y Formación de la Secretaría de Cultura del estado de Michoacán. Sí. El día de hoy tuvimos la oportunidad de que en tu agenda nos hicieras un espacito, estamos muy agradecidos. Y bueno, esperamos pueda salir un podcast muy excelente. También quiero dar la bienvenida a mi compañera Fer. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, aquí en un episodio más. Con todo, Venimos muy emocionados porque vamos a ver un poco de lo que es la cultura aquí en el estado de Michoacán, en Morelia. Y bueno, algo que nos puedas comentar para ahorita iniciar con las preguntas. Bueno, me gustaría invitarlos a que sigan la agenda de los 200 años de Michoacán como Estado federal. Es pues una de las encomiendas más importantes que tiene la Secretaría de Cultura en este año 2024, que pues es el bicentenario del Estado, ¿no? 200 años de que el Estado se considera libre y soberano, y es un momento pues muy importante que seguramente estaremos recordando todos a lo largo de nuestras vidas, y es un momento muy importante para reflexionar, ¿no? Sobre lo que es el ser michoacano, sobre el cuestionarnos qué hemos estado haciendo durante 200 años y cómo esa historia de 200 años termina en nuestra identidad y en nuestras misiones que tenemos como un compromiso hacia el ser michoacano, ¿no? Perfecto. Y por supuesto que tenemos varias actividades, entre ellas pues coloquios, conferencias, pero también conciertos, exposiciones y convocatorias para pues conmemorar a través pues de nuestras labores culturales estos 200 años del Estado. Es pues muy emocionante, por lo menos personalmente, pues tener como esta fecha que te marca, ¿no? Como generación, sí. ¿No? Hace 14 años, cuando fue el bicentenario de la República Mexicana, pues mucha gente como que no dimensionaba la magnitud del evento, pero ahora hay niños de 12 años que pues no les tocó vivirlo. Sí, claro. Y ya empezamos como a reconocerlo desde otro punto de la historia y decir, oye, pues sí, me tocó vivirlo, ¿no? Me tocó vivir el bicentenario de la nación, y en este caso, pues 200 años desde que se establece la República Federal y se reconoce a Michoacán como un territorio independiente pues de los otros. Oh, muy, muy importante, ¿no? Ese dato sí no lo sabía, que este año se celebraba. Bueno, justamente comentabas un acontecimiento que me logra captar un poquito la atención, que son los eventos que se están trayendo consigo. Bueno, ya el año pasado vivimos lo que es el Halo Fest, que es parte de este sigue estando, ¿no? Igual, sí, ahora con este próximo Los Fabulosos Cadillac, que creo que aunque muchas personas no alcanzan a dimensionar esta magnitud de estos eventos, sin embargo siempre hay un trasfondo de esto, siempre hay algo de por qué se hace, ¿no? Tal vez en la economía, en algo puede ayudar eso. Claro, mira, la cultura per se es todo un ámbito de la economía, ¿sí? Desgraciadamente es un poco complicado a nivel teórico saber separar lo estrictamente artístico, lo estrictamente académico de lo meramente comercial,
porque se puede caer en ambos casos, ¿no? Que se entretengan los académicos mucho tiempo en temas que son irrelevantes, y son irrelevantes porque nadie los conoce pragmáticamente, o que tradiciones se pierdan porque no son económicamente sustentables. Pero entre estos dos extremos existe una vida real en donde, si no hubiera un incentivo económico comercial, a muchísimas prácticas no se harían. Y te estoy hablando que desde el cine de arte hasta los festivales, si no existieran estos esfuerzos como los festivales de cine o como las, no sé, las exposiciones de arte, las galerías, habría toda una rama económica que se detendría y que afectaría gravemente la economía, en particular del Estado. ¿Sí? Habrá otras localidades, otras economías que no dependan tanto de las expresiones artísticas culturales. Pero en el caso muy específico de México, y más específico de Michoacán y de algunos puntos estratégicos en Michoacán, sí representa pues una derrama económica muy importante, y también debemos de reconocerlo como en economía se habla de la mano de obra capacitada, pero también existe la mano de obra especializada. Y si no reconocemos que también los creadores, los artesanos, los portadores de tradición son pues mano de obra especializada, y que también pues no se puede decir que de un momento a otro van a dejar de hacer algo que de hecho es hasta pues de conocimiento familiar, para hacer otra actividad económica, o que de un momento a otro puede surgir una actividad equivalente de manera espontánea en otro lado, ¿no? Porque se necesita de un factor de tiempo, de espacio, de cualidades históricas que son imposibles de obtener. Sí, bueno, un ejemplo yo creo que será claro, es aquí en Michoacán, que es, por ejemplo, Quiroga, la madera, en Santa Clara el cobre, los casos y todos estos artefactos de cobre, que incluso en un documental que estaba viendo, que vienen desde generaciones, 5 o 4 generaciones pasadas, y que ya la familia se sustenta de eso. Y creo que este apoyo de parte de la Secretaría de Cultura es para este sector, para que den a conocer sus trabajos y todo, ¿no? Y para que también pues las familias se mantengan de eso. Sí, mira, la Secretaría de Cultura atiende eso, entre otras cosas. Hay un instituto descentralizado, que es el Instituto del Artesano Michoacano, que, digamos, lleva específicamente todo el tema de lo que es la artesanía, pero también la Secretaría de Cultura atiende lo que es la creación artística y las expresiones culturales per se. Es un tema muy amplio, porque va desde los sitios y monumentos históricos hasta los coloquios y conferencias de cultura occidental, ¿sí? O de filosofía. Claro. En un sentido amplio, cualquier teórico del arte te dirá que, por ejemplo, coleccionar carritos o estampitas de Yu-Gi-Oh! O de Pokémon también caben en cultura. Sí, pero dentro de las leyes que rigen el desarrollo de la Secretaría de Cultura, se especifica qué expresiones culturales son las que el Estado debe de apoyar. Claro. Y también, en un sentido pragmático, debemos entender que el absorber culturas
No voy a discriminar, no voy a decir que sean buenas o malas, porque existen y seguramente también tienen un valor importante en la economía, en la sociedad, Sí. en el desarrollo personal, etcétera. Pero cuando no son propias de la nación o del territorio en el que habitas, en el territorio que comprendes como de tu propia identidad, estás vulnerando de alguna manera no solamente el flujo económico al interior, porque hasta una idea, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de pesos se perderán en monas chinas? ¿Sí? O cuántos... no solo se vulnera a nivel económico, ¿no? Creo que Sí. dejé el punto, ¿no? Sí, Y claro. no tengo nada en contra de las monas chinas, pero era un ejemplo. Pero también lo vulneras a nivel de identidad porque permites que el productor de estas expresiones culturales permee el discurso desde su realidad. Okay. Y él puede abordar su realidad de una manera muy buena o muy mala, pero el punto es que no es tu realidad. Uh-huh. Por lo tanto, pues no que no consumas expresiones extranjeras, Uh-huh. pero es importante que primeramente, o por lo menos suficientemente, tengas una perspectiva desde la realidad que tú mismo habitas, que tú mismo vives, claro, y que están proporcionando mentes que comparten parte de esta realidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también aquí lo que puede afectar un poco es la globalización, ¿no? Uh-huh. Gran parte que ha afectado en muchos aspectos, pero creo que en algo que sí ha afectado demasiado es en la cultura mexicana y bueno, en michoacana, que también tanto para bueno, también es como para como para malo, malo. ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Por ahí mencionaste que la Secretaría de Cultura hay algunos a los que sí apoya y a los que no, como después de lo que dijiste de las cartitas de Yu-Gi-Oh! Y eso. Bueno. ¿En qué se basan para...? Más bien... Sí y cuáles no? Bueno, por ejemplo, que sean expresiones que históricamente ya se hayan celebrado, digamos, que tengan una larga tradición. También podríamos decir, la UNESCO tiene una lista de, me parece a lo mejor estoy mal, pero son alrededor de 12 aspectos que considera importantes como para considerarse patrimonios de la humanidad. Uh-huh. Entonces, cualquier expresión que cumpla por lo menos 3 de estos aspectos tiene como argumentos para ser considerado dentro de este tipo de expresiones. Ahora, en realidad, también podríamos decir que simplemente lo que devenga de manera extranjera no es propiamente michoacano, entonces por campo semántico pues no entraría. Pero también podemos decir que precisamente debido a la globalización también tenemos pues todo un ramal de actividades que no son propiamente mexicanas, identidades autóctonas, pero que sí representan pues una cultura exterior, un momento importante para la población y que pudieran llegar a ser apoyados. Ahora, el criterio, pues digamos que ya viene tradicionalmente muy escrito, ¿no? Hay un calendario de celebraciones y de actividades, pues bastante constante. Entonces, el tratar de crear nuevas actividades oficiales, por así decirlo, es, pues podremos decir, un poco hasta aventurado. Y requiere pues de mucha planeación, de un análisis arduo, y por eso podríamos decir, no es que categóricamente unos sí y otros no, sino que podríamos decir lo que ya viene de una tradición, incluso podríamos decir hasta institucional, porque hay actividades como el Tenorio, que es una obra de teatro que lleva 45 temporadas,
y pues ha sido una labor institucional ardua. Están como esas responsabilidades tradicionales y están nuevas expresiones culturales que también tienen su valor, pero que no son prioritarias por el mero hecho de que la población no las reconoce como propias tradicionalmente hablando. Bien, pues creo que ahora sí vamos a pasar a las preguntitas. Fue una pequeña introducción. Sí, bueno, una pregunta que ahorita me surge es de que a pesar de que la inteligencia, de que la tecnología está ahorita en su máxima expresión, no sabría cómo, o no me cabe todavía cómo se está adaptando la cultura, o cómo está, por ejemplo, usted en su dirección, cómo está fomentando por medio de redes sociales, de internet. Ok, mira. Yo tengo una forma de presentar el paradigma de la siguiente manera. Cuando yo estaba en la prepa, vi un video que se llamaba Prometheus, el futuro de Internet. Búsquenlo por ahí. Ahí sí, si el editor por ahí puede hasta poner un cuadrito, una referencia. Y te contaba como de una manera muy alarmista qué estaba pasando con el mundo del copyright y cómo Napster se iba a apoderar de los derechos y se iba a ir la industria a la quiebra y un montón de cosas que nunca pasaron, pero que te lo contaba de una manera muy alarmista y muy interesante y hasta cierto punto fantasiosa, pero que cuando eres joven y ves cómo van vertiginosamente evolucionando las tecnologías, pues también te la crees, ¿no? Sí. La incertidumbre. Ajá, ¿no? la incertidumbre, pero no, pues no pasó nada, las cosas de alguna manera también tienen un ritmo menos acelerado, que es el ritmo humano. Y lo que sí pasó fue que se adoptaron como herramientas. Y pongo el ejemplo, del mismo modo, en el siglo XIX, con la invención del tren, hubo alarmistas que incluso hablaban de secar el Mediterráneo para hacer rutas de tren. Siempre ha pasado y es algo que cuando uno debe estar dispuesto a trabajar con la cultura, tiene que estar dispuesto a trabajar con la realidad y decir, bueno, ese pedazo de fantasía que hasta cierto punto es bonito de pensar que en 4 meses Elon Musk va a inventar el aerotaxi y ya todos los taxis de Morelia van a dejar de trabajar porque el aerotaxi va a estar funcionando. Bueno, hay que abandonar un poco esa fantasía y reconocer los artefactos tecnológicos como herramientas. ¿Y cuál es la manera de acercarte a esas herramientas? Pues de la manera técnica. ¿Sí? Conocer cómo no echarlas a perder, cómo funcionan, y ya una vez que tú conozcas los límites que puedes tener con las herramientas, ahora sí las adaptas a lo que ya has hecho. Porque de la tecnología no fluye la creatividad. Uno ejercita su creatividad y luego usa la tecnología para cristalizar los objetivos de esa realidad. Entonces, de repente, si hay mucha gente que no respeta la creación artística, que considera que es fácil, o que considera que es... y que piensa que las herramientas digitales son como un aparatito al que tú le picas un botón y sale el trabajo hecho, ¿no? Y aunque de repente pudiéramos decir, no, bueno, pero es que ya, por ejemplo, Filmora te corta los silencios y te ahorra 15 minutos de trabajo, así.
pero tú debes de saber cuándo tienes que cortar esos silencios y por qué, ¿no? Ok. Y además saber qué Filmora existe y saber instalarlo y Saberlo No, utilizar. es un proceso antes, ajá, ¿no? es todo un proceso. Entonces, primero uno debe de estar dispuesto a comprender cómo funcionan las herramientas a un nivel técnico profundo. Y que digo, al final del día es, creo yo, más fácil que arreglar un auto o construir una nave espacial, pero sí me refiero a comprender que se trata de estudio, de horas de estudio, de horas de comprensión y de muchas horas de práctica, porque hay cosas que de repente pudieran parecer muy sencillas porque las hacen mucho, como ahora esto que se está poniendo de moda de que hacen los deepfakes con la cara, y uno piensa que son fáciles de hacer, pero en realidad después de unas 18 horas de trabajo aprendes cómo hacerlas en media hora. Pero tienes que esforzarse 18 horas. Okay, sí, claro. Sí, entonces, pues el primer paso es reconocer también qué es lo que el grueso de los artistas están dispuestos a estudiar. Y después de eso, pues presentarles de alguna manera coherente y también, pues podríamos decir, puntual, porque también otro producto de la globalización es que la gente no tiene tiempo. Sí, antes estoy hablando de los años 50, no creas que a mí me tocó vivir eso, pero en los años 50 había la escuela nocturna. Y la sigue habiendo, pero es complicadísimo que alguien vaya a la escuela nocturna porque las noches o las noches tempranas se han convertido en horas de estar en auto. Pero entonces también tienes que ofertar el conocimiento de maneras pues muy puntualizadas, con muchos, por ejemplo, para esto también sirven las nuevas tecnologías, con la oportunidad de poder revisar los videos desde sus casas. Una parte positiva de la pandemia es que pues se hicieron muchos modelos de clase en línea, y eso pues ahorra bastante tiempo y recursos económicos, porque como también se han elevado los costos del transporte y los costos de los hospedajes en general, otros modelos de, por ejemplo, de diplomados o de certificaciones que se hacían serían incosteables a la fecha. Sí, o sea, también la población ha crecido mucho. Entonces, las nuevas tecnologías sí que se pueden aprovechar, sobre todo para reducir costos, pero volviendo es importante, pues también detenerse un poco a estudiar las cosas, ¿no? Porque también pues hay muchos errores que, bueno, a nivel técnico pueden ocurrir, ¿no? Que no voy a decir cuándo, hace mucho tiempo, pero me pasó que un productor para el que yo trabajaba, pues se llevó la super cámara, ¿no? De 1080p para transmitir en vivo. Ya ni me acuerdo que iba a transmitir en vivo. Y pues tenía una conexión de internet él, pero de esas que todavía eran como de 5 megas por bajada. Creo que ya no. Les estoy hablando de hace como 10, 12 años. Y pues prende la cámara, empieza a transmitir. Se acuerda. Entonces, que digamos, ahora son cosas que de hecho ya no pasan, porque la velocidad de internet. Pero un ejemplo, pues, práctico, ¿no? O sea, hay como muchos errores que de repente, también la publicidad tiene mucho que ver, ¿no? Que te muestran un video hecho en 3 segundos. No es cierto. No es cierto. Pero también el cómo se anuncian o cómo se presentan de forma alarmista estas herramientas, pues da la impresión, ¿no? De que es fácil. De que es muy fácil. Hace unos días me tocó ir a una capacitación
en donde nos tocó convivir con otras áreas del gobierno del estado y cuentan la experiencia de de las personas que son los encargados de la seguridad informática. Sí, sí. Y alguien por ahí suelta el comentario, no, pues es que ellos con tener buenas máquinas ya la hacen. Así como que no, o sea, el orden de magnitudes de lo que implica la seguridad informática, pues es demasiada. Es demasiada, ¿no? Y en lo que es el arte y la cultura, pues también aplica, ¿no? Porque el tener las buenas herramientas, o digamos, ya tienes la buena máquina y el buen programa de software, pero también si lo tuyo es bailar, pues también tienes que bailar bien. Sí. Es saberlo usar, ¿no? Saber usar lo bueno que te están dando, supongo. Claro, si lo tuyo es hablar, pues tienes que saber de qué vas a hablar, cómo lo vas a presentar para que se escuche interesante o para que cumpla con el objetivo que tienes. Y precisamente ahora que estamos con lo del Halo Fest y que están los libros de moda, un tema de la semana, de la semana anterior era el cómo los escritores están dejando de ser como el escritor que publica o el escritor que vende libros por el artista que dice esto. O sea, que se está como desvinculando el artista de la palabra con el libro como herramienta. Y esto es, por ejemplo, uno de los conocimientos que va a ser muy importante a futuro, porque en la actualidad y desde hace como 10 años, uno de los problemas que yo he visto, así que es urgente. Claro, ustedes están chavos. Sí. Oye, ¿cómo les enseñamos de inteligencia artificial? No, tranquilo. Un problema real y abundante es que muchos escritores, mentes brillantes del Estado, no saben usar Word. Sí. Y no tienen tiempo de pasar todos sus apuntes, todos sus conocimientos a Word. O sea, de primero aprender a usar Word y luego pasarlos. Sí, claro, eso implica tiempo. Implica tiempo, pero también dinero. Existe el trabajo de capturista. Sí. Y si ya algo tiene nombre es porque alguien está dispuesto a cobrar el mínimo. Sí. Y pues es una tarea ardua y complicada. Entonces hay muchos conocimientos, muchas experiencias importantes para la historia del Estado, para el desarrollo personal de los artistas, que está escrito en una libreta, metido en un cajón, y pues ya la persona que lo escribió tal vez hasta olvidándose de qué está, porque es un tema. Pero existen herramientas como LaTeX, existen herramientas como el dictado por voz de Google, que también hay que aprender a usarlos. Pero a mí se me facilita mucho ese, cuando así nada más el mensaje y luego lo escribe. Y que si estas personas lo conocen, pues ayudarían mucho a ir llenando huecos, ¿no? Y no digo que hagan falta más historias, que haga falta más información, pero también hay como una especie, dentro de la clase de nuevas tecnologías que me gusta dar, tenemos como una especie de plano cartesiano. La actividad industrial, la maquinaria, por así decirlo, la automatización, puede hacer dos cosas. O haces más, haces más cosas, o haces cosas de mejor calidad. Okay. Un ejemplo muy pragmático es, por ejemplo, los rótulos y las impresiones de lona. En realidad ninguna de las dos expresiones se ha perdido, pero ¿qué ha pasado? Que ya cualquier negocio, por modesto que sea, pues tiene una buena imagen, un buen diseño, impreso en lona, cuando antes de que la impresora en lona existiera, pues era
costosísimo, ¿no? Porque aparte los rótulos, así como se ha mejorado en impresión, se ha mejorado en tintas y en pinturas y todo eso, pues los rótulos que se veían bien eran costosos. Entonces estas herramientas nos ayudan a ser más productivos y el ser más productivo también te tiene que emparejar, ¿no? Tenemos que aspirar a ser tan productivos como las civilizaciones más productivas, ¿no? Tenemos que aspirar a producir tantas películas como en India, a escribir tantos libros como los japoneses, etcétera, ¿no? Tal vez no sea nuestra misión, pero es importante para la identidad y para el desarrollo de cada uno de nosotros aspirar a vivir en una sociedad culturalmente productiva. Uh-huh. Sí, pues es que como tal es importante, ¿no? Porque sigue siendo la huella de las personas, la cultura, ¿no? Sí, bueno, también, bueno, viendo que eso viene desde la educación, ¿no? O sea, los niños también para evitar estos problemas que a futuro no sepan, por ejemplo, hacer o utilizar inteligencia artificial en futuros años, se les enseña desde muy niños, con los de informática, con cursos de computación y esto, ¿no? Ahora mi pregunta sería, ¿cómo lo está haciendo la Secretaría de Cultura en apoyo con la Secretaría de Educación para, en conjunto, apoyar a los jóvenes desde el punto de vista cultural? Bueno, pues en realidad mencionar algún programa en particular sería poco, ¿no? Sí, claro. Ahorita por qué es lo que está en trending, te podría decir que hay una colaboración Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y el Fondo de Cultura Económica para que a través de las tiendas del fondo de la Secretaría de Cultura tú puedas donar en automático libros a cambio de tu boleto para ir a los fabulosos Cadillacs, y estos libros pues serán entregadas a las escuelas de la Secretaría de Educación. Prácticamente todas las actividades que se realizan para las infancias se hacen en coordinación con la Secretaría de Educación, porque bueno, no el total, pero un porcentaje. En general un amplio porcentaje de las actividades, porque además debemos de considerar que pues existe lo llamado el público cautivo, ¿no? Sí. Entonces, en términos de logística, de administración, pues es como directo, ¿no? Incluso hay programas cuya única misión es ser ejecutados dentro de instancias o escuelas de la Secretaría de Educación. Pero en realidad también pues hay coordinación con prácticamente todas las áreas del gobierno del estado, porque por ejemplo muchas veces no pensamos en qué ocurre con la educación artística que tienen las personas privadas de su libertad, que también de hecho pues son comisiones que de repente me tocan. Y pues hay personas con mucho talento que además han tenido la oportunidad de enfocarse en una disciplina artística durante mucho tiempo y que pues de repente salen a un mundo donde pues a lo mejor cuando entraron lo bueno era el Nokia de la viborita, y ahorita Nokia ya ni existe. Un mundo completamente distinto, ¿no? Un mundo completamente distinto, pero que tienen el talento, que tienen la intención y pues que se encuentran en una situación de libertad y también de derecho, ¿no? Tanto de expresarse como de formar parte de una economía cultural viva, ¿no? Sí, no, estos famosos talleres, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de los cerezos y eso. Personalmente he comprado lapiceros de madera que han hecho y creo que son de los mejores, ¿eh? O sea, son, aparte de que lo ves y es completamente, o sea, muy, muy bien. Está hecho con madera muy bien y lo tocas y no es, pues bueno, al fin de cuentas es artesanal. Uno sabe distinguir cuando es artesanal y cuando es por medio de industria. Pero entonces, pues también, por ejemplo, no nos está alcanzando el tiempo, pero
También, por ejemplo, lo que es el mantenimiento de los sitios y monumentos históricos, también es algo que compete a la Secretaría de Cultura. Y que pues podríamos decir es como otro continente dentro del mundo de lo que es la cultura en el estado, ¿no? Porque dejas de hablar de... Es como, perdón, como lo que te llama la atención del lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, Ciudad de México, el Ángel de la Independencia. Como que identificas... Mira, volviendo a los rasgos que considera la UNESCO, hay algunos que son específicos para bienes materiales. Entonces, por ejemplo, el Centro Histórico de Morelia tiene la característica de que estructuralmente se conservó durante todo el siglo XIX y XX sin mayores modificaciones, ¿no? Y que tiene varios templos de estilo barroco que representan una época determinada y que se hizo en situaciones muy particulares. A diferencia de otros centros históricos en donde sí se demolió, donde sí se cambiaron fachadas y donde ves, pues estás en el centro, pero ves una torre de vidrio con metal de 40 completamente pisos. Moderno, ¿no? Completamente moderno, pero pues es el centro histórico, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que se consideran para hacer notar que un sitio es de carácter histórico. Y hay algunos en particular dentro del estado que son de cierta importancia cultural y que se encuentran en resguardo de la Secretaría de Cultura. Uno de ellos, por ejemplo, de los que casi no oímos hablar y que tienen que conocerlo porque es hasta tipo, los chavos si conocen a Tomb Raider, te sientes como Tomb Raider cuando entras ahí. Sí, de verdad, que es el exconvento de Cuitzeo. Ah, sí lo conozco. Sí, que tiene pinturas, y salones que han envejecido, pero de una manera muy particular y que está hermoso ese lugar. Entonces, ese tipo de valores son los que se trata de conservar en esa área que es sitios y monumentos históricos y que es pues otro continente porque pues ya hablas más bien de arquitectos y de maestros y de grúas y de cosas por el estilo, ¿no? O de proyectos tan grandes como pueden ser la remodelación del mercado de Pátzcuaro, ¿no? Que pues ya son otros proyectos muy diferentes, ¿no? A los que tengan que ver con temarios y libros y semestres y esas cosas. Sí. Bueno, creo que una plática ha sido muy importante, ha sido una plática de mucha cultura, Sí, hemos aprendido sí. demasiado. Un detallito que quizás agregar por pues manténganse atentos a las convocatorias. Pues pueden seguir a la Secretaría de Cultura tanto en Facebook como en TikTok, como en X, la red social antes llamada Twitter. Creo que todos la seguimos conociendo como Twitter, ¿no? Nadie peló el X. Nadie peló el X. Y pues irse como empapando, porque no hay semana que no haya por lo menos 8 actividades, 5 actividades y ok, tal vez no nos interesan todas, pero hay muchas que de repente ocurren y que son muy esporádicas y que no las perdemos y que a lo mejor ni se imaginan, ¿no? Sí, lo vemos ya después, ¿no? De tiempo y decimos, ay, ¿por qué no fui? Sí, esa sería como la primera recomendación. Y otra recomendación es sigan a los artistas independientes del estado. Sí, si les gusta el cine, busquen, hay muchos productores de cine en el estado, más que en otros estados, o sea, en realidad sí son muchos. Demasiados. Y también hay una tradición muy importante de cine en el estado.
Busquen. Esa sí es busquen. muy sonada, ¿no? Ajá, si les gusta el teatro, si les gusta la música, porque también hay una escena de muchos artistas y que muchas veces terminamos sin saber, ¿no? Y es, desgraciadamente ya, y no porque así alguien lo haya decidido, sino ha sido como la inercia de cómo funcionan las redes sociales y todo eso, es la primera escena, ¿no? Antes de que se pueda llegar a las fiestas de pueblo o a las escenas de las ferias, de los festivales, la primera escena es el mundo digital. Y el apoyar a tu vecino, el saber cómo se escribe su banda, aunque tenga un nombre raro, es el primer paso para también fortalecer pues las actividades culturales dentro del estado. Pero pues estuvo interesante realmente ciertos puntos que mencionó aquí y yo estuve bien, no sé qué tal. Sí, bueno, agregando a lo que mencionabas ya para cerrar, de lo de los artistas michoacanos, creo que en Michoacán, bueno, no creo, sin embargo, Michoacán es es un estado con mucha cultura en música. Por ejemplo, me encanta lo que es la pirecua. Este gran sonidos de, por ejemplo, de diferentes instrumentos, creo que hacen que Michoacán siga atrayendo más turismo, y bueno, de ahí hablamos de diferentes cosas, ¿no? Pero sí creo que Michoacán es muy rico en esto. Como tal Michoacán. Y también, por ejemplo, lo del cine que lo mencionabas, aquí pues recordemos que en Michoacán se creó el primer cine, que es de los más grandes a nivel mundial, porque ya están en diferentes continentes y así. Y sí, una vueltecita de vez en cuando, ¿no? A un teatro, incluso en una plaza de armas, creo que exponen lo que es galería, de pinturas y todo esto, y es cotidianamente. Entonces sí, es invitarlos a que pasen y ir a conocer, ¿no?, a los artistas michoacanos. Claro, y por supuesto si les gustan las galerías, porque además, ya haciendo como un paréntesis más, hay galerías interactivas, por ejemplo en el Centro Cultural Clavijero, que son 4 proyectores montados, calibrados, y son experiencias muy padres. Entonces también pues visiten galerías, ¿no? Y en las galerías puedes agarrar nombres y ya luego sigues el Instagram de los artistas y vas empapándote. Comentando el que sigan y todo eso. Sí, claro. Apoyar pues independientes es importante. Sí, pues bueno, fue un episodio creo que muy, muy, muy formativo. Nos encantaría si en alguna otra posibilidad pudieras estar para una segunda ocasión, porque creo que nos quedaron algunos puntos de vista más a fondo, un punto de vista más, porque la cultura es completamente grande. Y pues para el Día del Libro, por ejemplo, y nos enfocamos nada más en los libros. En los libros. Sí, estaría muy esta semanita pues nos ponemos en contacto y para traer un episodio de eso. Esperemos que te haya gustado estar aquí con nosotros, que nos sigan en redes sociales. ¿Alguna red que utilices o...? Asdrúbal Ramírez en Facebook. ¿En Facebook? Sí, casi no uso, irónicamente casi no uso el Facebook, pero por ahí sí, pueden comunicarse conmigo. O también, pues ahora sí que ya en cuestiones más oficiales, pues se pueden comunicar a la Dirección de Educación y Formación de la Secretaría de Cultura, y pues con gusto atendemos temas de educación y formación, ¿no? Perfecto. Si no, pues se turnará al área correspondiente. Ok, entonces bueno, pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. No, de qué, a ustedes. Y entonces nos vemos.